Hola, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos reunidos nuevamente como cada semana renovada, cada viernes que tenemos temas de formación por diferentes hermanos. Hoy me han invitado de poder compartir algún tema formativo. Y pues ya estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Ya muchos me conocen. Mi nombre es Ubeimar Nucamendi Bautista, conocido en la renovación carismática como el hermano V. ¿Verdad? Entonces estamos aquí, hermanitos, como todo renovado, como todo ser cristiano. Siempre debemos iniciar con un momento de oración para ponernos en las manos de Dios, para que las palabras reflexionadas no sea mi pensamiento, no sea la carne quien hable, sino que sea mi cuerpo por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay cristiano. Él es el que nos da la luz, Él es el que nos da el alumbramiento, el pensamiento, para poder proclamar con sus palabras. Yo te pido, Señor, Trino y amor, que envíes ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ese Espíritu Santo, inspirador de tu palabra, para que en esta noche se haga acto de presencia en este lugar y en el lugar de cada uno de los hermanos que están conectados, los que se van a conectar y los que puedan ver el tema después. Que ese Espíritu Santo destape los oídos de cada uno de nosotros. Ese ha sido tu primer mensaje antes de los mandamientos, Señor, desde el libro del Génesis, Señor. Shema Israel, escucha Israel. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a darme palabras de profeta. Quita todo temor estar enfrente a esta cámara. Dame ese valor que solamente tú puedes darlo para poder proclamar con fuerza tu palabra. Llega el Espíritu Santo. Cierra los oídos humanos, los oídos de la carne, y abre esos oídos del Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Paráclito Divino, ven a irrumpir este lugar, este espacio, estos medios electrónicos, como irrumpiste en aquella hermosa mañana de Pentecostés. Que en esta noche, Espíritu Santo, llegues al corazón de cada uno de los hermanos. Que en estos momentos de temor, que en este momento de tristeza porque se ha ido alguno de nuestros seres queridos, no podemos quedarnos callados, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón.
Santo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven Espíritu, ven a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, ríos de agua viva a llover. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pues bien, queridos hermanos, estamos en esta noche nuevamente con mucho cariño, con mucho amor, aún en medio de los pesares. Quiero manifestarles que antier falleció una cuñada, mi primera cuñada, que la respetamos como mamá. Yo estaba muy chiquito cuando ella se casó con mi primer hermano. La quisimos mucho. Ayer la enterramos. Ayer en la madrugada a las 5 de la mañana, falleció un tío, el último de la familia de mi madre, mi tío Anselmo. Falleció, hoy se enterró. Da tristeza ver cómo amigos, familiares se están yendo. Pero nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que se nos han adelantado solamente en este camino. Desde que nacemos nosotros ya estamos predestinados a la muerte terrenal. Pero también vivimos bajo esa esperanza de que un día resucitaremos en donde no habrá llanto, ni dolor, ni de tristezas. Así que hermanos, hoy estoy aquí, me han pedido y no puedo negarme. Tengo esa nostalgia, esa tristeza, pero todo se los pongo en las manos del Señor y al Espíritu Santo que me dé esa fortaleza. Hoy el tema que vamos a compartir se llama 7 efectos de la palabra. 7 efectos. Probablemente haya mucho más efectos lo que hace la palabra. Pero a mí en lo particular me gusta el número 7 por lo que representa. Plenitud. En este tema vamos a experimentar
vamos a vivir, vamos a demostrar la eficacia que tiene la palabra. La palabra que es mismo Dios. La palabra que es mismo Cristo Jesús. Él está en medio de nosotros y Él es el que va a hablar por medio de mi persona. La palabra, querido hermano, querida hermana, la palabra de Dios, a diferencia de las palabras humanas, es eficaz por sí misma. No necesita de una fuerza extraordinaria. La palabra tiene una eficacia por su misma palabra, que es Dios. Jesús palabra. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, cuál es el pasaje bíblico que más has leído. Yo no sé cuál es ese pasaje bíblico con lo que más has orado. Yo no sé cuál es ese pasaje bíblico con el que más has predicado. Ya vimos en un tema anterior, los que no pudieron estar, busquen ahí en la página de la renovación, o búsquenme también en mi página de YouTuber, ¿no? YouTube. Ahí búsquenme, Weimar con minúscula, ahí van a encontrar algunos de estos temas. Vimos entonces que la palabra es lámpara, es espada, es martillo, es agua, es miel, es semilla y es alimento. Vimos 7 imágenes de la palabra. Y hoy vamos a ver lo que hace la palabra, que es Cristo Jesús. Vamos a experimentar su eficacia. Así como experimentaron esa eficacia los discípulos de Maús, que está en San Lucas capítulo 24. En el tema anterior que vimos las 7 imágenes, algo me estuvo interrumpiendo y les estuve diciendo que estaba en el capítulo 23. Después que escuché nuevamente, vi ese error. Es capítulo 24. En el Evangelio de San Lucas encontramos esos discípulos que iban tristes y que de pronto se encontraron con la palabra y que les hizo arder su corazón. Esos discípulos apreciaron la eficacia, la riqueza que tiene la palabra, que es Jesús, como nunca antes lo habían experimentado. Para los orientales, querido hermano, para los orientales, la palabra pronunciada tenía mucho más valor que la palabra escrita. Tenía mucho más valor esa palabra pronunciada. Y eso es precisamente lo que significa dabar en hebreo. Dabar en hebreo, eso significa eficacia. La palabra es eficaz. Basta que la palabra diga que se haga la luz y la luz apareció. Y así es la palabra. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios.
La palabra es viva y eficaz. La palabra no pasa, la palabra sigue siendo actual, se actualiza. Hoy estoy leyendo esta palabra que se dijo en aquellos años, pero vuelve a ser eficaz, vuelve a vivir nuevamente y a tener su misma eficacia. Cuando Jesús dice, Éfeta, con solo pronunciar la palabra Éfeta, se abren los oídos y se suelta la lengua del sordomudo. Cuando dice tus pecados están perdonados, es verdad que tus pecados están perdonados. Es verdad. Es eficaz las palabras de Jesús. Cuando le dice a Lázaro, sal fuera, sale Lázaro de la tumba, porque es viva y eficaz, porque tiene poder. Cuando le dice aquel ladrón que estaba a su lado, cuando le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es porque ese ladrón estuvo con Jesús en el paraíso. No cabe duda, porque la palabra Jesús es viva y eficaz. Habría que hacernos una pregunta. Si ustedes ven el Evangelio de San Lucas, toda esa trayectoria que van con estos discípulos, ¿por qué los discípulos no lo habían experimentado antes? Empieza Jesús a platicar con ellos un buen trecho, un buen tiempo, y no lo logran experimentar. Hasta cuando están ya en la casa de ellos y Jesús parte, hasta ahí les cae el 20, que es Jesús mismo que les estaba predicando. Eso mismo es lo que nos sucede muchas veces con cada uno de nosotros. Tan tiempo caminando con Jesús en el servicio, pero todavía no entendemos esa eficacia, ese poder que tiene, y seguimos viviendo en la enfermedad que tenemos. Seguimos viviendo en ese rencor, en esa envidia, en esa rivalidad, en esa tristeza. Todavía no. Pues los discípulos de Maús tuvieron que pasar un periodo y poco a poco fueron reconociendo. Esto es una introducción. Vamos a ir entonces con los 7 efectos de la palabra, que así se titula este tema. Los 7 efectos de la palabra. Primer efecto: la palabra es creadora. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. Palabra del Señor. Todo fue creado por Él. La palabra es creadora. Todo se hizo por la palabra, dice el evangelista San Juan. Todo se hizo por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Todo lo que existe se hizo por la palabra, que es Dios. David, el rey David, en el Salmo 51, versículo 12, David exclama: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. ¿Qué es lo que pide David? Que Dios cree, que Dios forme un corazón puro. Él es el único. Esa palabra que es Jesús
es el único que nos puede dar un corazón puro. También en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos que el verbo que aparece en la palabra, el primer verbo que encontramos en ese versículo 1 del capítulo 1 es crear. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la palabra, el verbo que es Jesús, es creador. La palabra es creadora. Apúntalo, hermano. Primer efecto que tiene esa palabra es que crea. Creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, nos crió nosotros. Él creó todo. Dios es creador y puede crear un corazón puro en cada uno de nosotros. Jesús palabra, cuando habla, a los muertos resucitan. Cuando le habla a los mares obedecen. Cuando los pecadores les dicen tus pecados son perdonados, es que son perdonados porque su palabra es eficaz. Dile al que está a tu lado, la palabra que es Jesús, hermano, es eficaz. Ten confianza. Dile al que esté a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu hijo, o díselo a ti mismo. Díceselo a ti mismo, pues, ¿verdad? La palabra que es Cristo es eficaz. Dice San Pablo a los Corintios que la palabra nos hace criaturas nuevas. Él nos renueva porque Él es el eterno alfarero. Solo falta que nosotros nos hagamos barro, que nos dejemos moldear por Él y nos va a formar en criaturas nuevas. Ese es el poder de Dios. Segundo, la palabra separa. La palabra separa. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 51. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Creen que he venido a poner paz en la tierra? No, les aseguro que he venido a poner división. Desde ahora, los 5 miembros de una familia estarán enfrentados. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. La palabra que es Cristo viene a separar. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, hoy mismo está sucediendo esto quizás. Al proclamar la palabra de Dios, unos creen y otros se oponen. Quizás hoy invitaste a tu esposo o a tu hijo y ahorita mismo te está diciendo eso no es cierto. La metafísica dice otras cosas. Yo no sé, pero la palabra divide. Unos creen y otros se oponen. Unos lo aceptan la palabra y en los otros se burlan de la palabra. ¿En dónde pudiéramos verlo? En el monte Calvario.
Ahí en el Monte Calvario está bien claro los que se oponen y los que aceptan que Jesús es el Mesías, que Jesús palabra es el Mesías y es el único que te puede redimir. Ahí mismo en el Calvario, en el mismo Pentecostés, también podemos ver un grupo que dice que están borrachos porque no creen que ha bajado el Espíritu Santo, y es el Espíritu que los hace hablar en otras lenguas, a danzarle al Señor. Pero hay quienes sí creen que es el Espíritu Santo que ha bajado con ellos. Entonces, frente a la palabra se toma una decisión. O el de la derecha que está cuando está crucificado Cristo, o el de la derecha, o el de su izquierda. Se divide. Jesús divide, la palabra divide. Uno se fue contra él y le dijo: si verdaderamente eres Dios, bájate de esa cruz, y ya de pérdida bájame a mí. No creyó, pero el otro sí creyó. La palabra entonces divide. Muchas veces nosotros aceptamos la palabra solo en nuestra cabeza. Ahí lo aceptamos la palabra, pero nuestro corazón no lo acepta. Por eso muchas veces hablamos bonitos, predicamos bonitos, pero nuestro corazón sigue siendo de piedra. Nuestro corazón sigue lleno de resentimientos, envidias y rivalidades. Tu pensamiento dice otra cosa. Divide, la palabra divide. La palabra muestra la división y oposición entre la vida y la carne, y entre la vida y el espíritu. Siempre va a haber una división. Dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17: porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. La palabra divide. Jesús, palabra, es piedra de tropiezo para algunos, pero también es piedra angular para muchos. Divide. En la cruz, un ladrón lo maldice y el otro se arrepiente. Entonces dile: la palabra divide. Quizás tú en estos momentos te ha dividido con tu hijo que es universitario y no está de acuerdo con tu creencia, con tu fe. Quizás tu esposo llega al grupo de gnósticos y te dice muchas cosas que contradicen tu fe. Pues no tengas miedo, porque mismo Jesús nos habla que la palabra que él mismo vino a dividir. Pero hay muchos que están de tu lado. Muchos que están de tu lado y que formamos una comunidad de renovación carismática. Muchos que formamos una iglesia y que esa iglesia es nuestra amada iglesia católica y apostólica. Somos una familia, que adelante vamos a ver ese efecto también. Vamos entonces con la tercera efecto, el tercer efecto. La palabra salva y cura. La palabra salva y cura. Primera de Corintios
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocer por su sabiduría divina, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de su mensaje, que parece una locura. Palabra de Dios. Dice que no se salva, como el mundo mediante por su propia sabiduría sobre Dios no fue capaz de reconocerlo. No fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina, sino que Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. La palabra no se salva uno por el conocimiento. No se salva uno por el conocimiento, sino que es la palabra la que salva y cura. Es la buena nueva de la salvación. Palabra entonces, la palabra Jesús salva a través del anuncio del querigma en aquella hermosa mañana de Pentecostés, cuando Pedro se lanza con ese valor que le da el Espíritu y esa sabiduría, proclama el primer querigma y convierte a 3,000 personas el día de Pentecostés. Salva, la palabra salva y cura, te sana. Jesús mismo, su nombre es Salvador. Jesús es Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos, dice San Lucas en su libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre que se nos haya dado aquí en la tierra por el que podamos salvarnos. Mahoma, no, dice pues que no. Dice San Lucas que no, ningún hombre aquí en la tierra. No hay ningún hombre que pueda salvarte. Se me fue el nombre del líder de los gnósticos. Él podrá salvarnos. No. No, San Lucas dice que no hay ningún otro nombre, hermano. No te pierdas, no te hagas ilusiones. Es Jesús palabra el único que salva y el único que cura. La proclamación del Evangelio tiene poder para salvar, dice San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice, la proclamación del Evangelio tiene poder para salvar. Por eso debemos proclamar constantemente el Evangelio, que es mismo Jesús palabra. La palabra cura, sí, cura. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 8, podemos encontrar el siervo de centurión que dijo, con una palabra tuya bastará para salvarnos. No es necesario que vayas, Jesús. Con una palabra que lo digas desde aquí, mi empleado, mi siervo quedará sano. Esa es una fe. Jesús palabra entonces, basta que Él quiera. Y el leproso es sanado inmediatamente.
Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Claro que sí quiero, dice Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Cuando le ordena a los demonios, sal de él, las legiones y los demonios se someten ante él y se van al carajo. Se van por otro lado. Porque la palabra salva, porque la palabra sana. Dile al que está a tu lado, la palabra salva y sana. La palabra sana y salva. Cuarto efecto de la palabra. El cuarto efecto produce fe y convierte. La palabra produce fe. Y si produce fe, te convierte. Dice en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Por tanto, la fe proviene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. Claro, los que no quieren oír, ahí mismo dice, sin embargo me pregunto, ¿acaso Israel no ha oído? Por supuesto que sí, pues toda la tierra llega su clamor y hasta los confines del mundo sus palabras. Vuelvo a preguntarme, ¿acaso Israel no ha entendido? Palabra de Dios. La palabra entonces produce fe y convierte. Pero la palabra hay que escucharla. Si no escuchamos la palabra, por eso le pregunta aquí, ¿acaso Israel no ha escuchado? Ese es el problema. No es que no surta el efecto de lo que hemos visto, no. Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa nos siguen echando en cara que no cambian. Pero no es porque la palabra no surta el efecto, sino porque nuestros oídos están taponados. Y creo que esos tapones son, creo que de cemento. Porque si fuera cerilla, hermano, yo creo que ponerse agua oxigenada sería suficiente. Y aquí nos vuelve a hablar, ¿acaso Israel no ha escuchado? 2 veces lo repite. Bien que nos conoce el Señor. ¿Acaso Israel? Y cambia el nombre de Israel por ti. ¿Acaso Weimar no ha escuchado? Está duro, ¿ah? Está duro. No estés viendo a tu esposo, no estés viendo a tu esposa, no estés viendo a tu hijo. Cambia ese nombre por tu nombre antes de ver la paja del ojo de tu hermano, de tu esposo, de tu hijo. Cuando Dios propone la salvación mediante la necedad de la predicación, en Primera de Corintios, cuando Dios propone la salvación mediante la necedad de la predicación, o sea, Él nos dice, vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen. Es una necedad que por medio de la predicación del Evangelio, que es Cristo Jesús, va a producir fe y va a venir la conversión. Porque el mismo Jesús, que es palabra, Él es el que genera la fe. La fe es un don. La fe por medio de la predicación de la palabra.
La fe, adhesión del corazón y confianza sin límites son fruto de la predicación de la palabra. Son fruto de la predicación, de la palabra, no del que predicó la palabra. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14 y 15. Aparece ahí un personaje llamado Lidia. Lidia se adhiere a la palabra de San Pablo. Cree en la predicación y se convierte ella y toda su familia. Porque Pablo fue y le predicó. Y la palabra hizo su efecto. Produjo fe y produjo conversión no solamente de Lidia, sino de toda su familia. Y así es como comenzó la evangelización en Europa, por medio de la proclamación del evangelio. Jesús palabra sintetiza la predicación de Jesús. Crean en el evangelio, dice Jesús, San Marcos capítulo 1, versículo 15. Crean en el evangelio. Juan escribió su evangelio para que creyéramos y creyendo tuviéramos vida, pero una vida en abundancia, no una vida opaca, tristes, con la carga en los hombros, con la mirada sobre el piso, porque todo es un caos. Nosotros los cristianos en este momento de pandemia no podemos agacharnos. Aún en medio del dolor tenemos que sonreírle y darle gracias, les decía a mis sobrinos. No se pongan a pensar en las cosas negativas que hicieron sus padres, porque todos cometemos cosas negativas, pero en el principio Dios nos crió buenos, y las cosas buenas que hicieron, aunque sean mínimas, aunque sean poquitas, es lo que vale. Y ahora denle gracias a Dios porque se los dio sus mamás durante 85 años, 80 años, perdón. Ahora denle gracias a Dios porque sus papás se los dio para que lo tuvieran aquí por 85 años. Vivir con la esperanza, aún en medio de nuestras lágrimas. ¿Hay que llorar? Claro que hay que llorar. David lloró cuando murió su hijo. Y decía David, ¿por qué no yo? Llévame a mí, pero no a mi hijo. Claro, claro. Pero después le dijeron, es necesario que vayas, te laves la cara porque la vida sigue adelante. Tenemos que ser los cristianos fuerte, ánimo, queridos hermanos. La palabra convierte. San Pablo en Damasco se convirtió cuando lo escuchó Jesús. Cuando lo escuchó Jesús, entonces se convirtió. Jesús, bueno, en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes. Encontramos a Zaqueo que se convirtió al escucharlo Jesús, al ladrón que estaba al lado de la cruz que también se convirtió, a una mujer adúltera, a una mujer prostituta. Cambió. El carcelero. Vamos a encontrar muchos personajes que convirtió. La palabra, entonces, la palabra, dijimos, produce fe y convierte.
Quinta, la palabra promete el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 4. Un día estaban comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Les dijo: esperen que se cumpla la promesa de mi Padre de las que me oyeron hablar. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. La palabra promete el Espíritu Santo. Jesús prometió muchas veces a los discípulos que enviaría el Espíritu. Era la promesa de Jesús. Y eso lo vemos perfectamente los carismáticos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, que ahí se cumple la venida del Espíritu Santo. Jesús palabra entonces da el Espíritu Santo, pero dice el evangelista San Juan, a los que tienen sed y creen en Él. Es necesario tener sed para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Es necesario creer en Él para que venga a nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 38. Ahí nos habla el evangelista que para que el Espíritu venga es necesario tener sed. Ahorita mismo dile: Señor, tengo sed de ti. Tengo sed del Espíritu. Sexta palabra, sexto efecto. La palabra integra a la comunidad. Hechos capítulo 2, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Eso lo tenemos muy trillado nosotros los carismáticos cuando damos el tema de comunidad. 41. Hechos 2. Los que aceptaron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. La palabra integra la comunidad. La palabra congrega al pueblo de Dios y declara propiedad de ellos. Propiedad de Dios, perdón. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Forma esa comunidad, forma una familia. Y esa familia es una comunidad. Jesús con su palabra entonces llama a sus discípulos y con ellos forma una comunidad apostólica. Una comunidad apostólica que se identifica con los suyos por ese amor que se tienen los unos a los otros. Es una comunidad distinta. Es una comunidad cristiana. Es una comunidad seguidoras del camino, como le llamaban Jesús en aquella época. Es una comunidad que misma palabra Cristo junta y forma su comunidad apostólica, donde tú y yo somos descendemos de esa parte. Por eso la familia cristiana tenemos que vivir con estos aspectos que nos identifica: el amor de los unos por los otros. Gracias a la proclamación del querigmas el día de Pentecostés, entonces nace la iglesia.
Y ahí mismo en Hechos 2, 42 al 47 nos dicen que asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Así como hoy, asistieron asiduamente. Me parece que ya llevamos 700 asistentes, ¿verdad? ¿Cómo nos parecemos a esa primera comunidad que nos unimos a la formación? Y dice la Renovación que si nacimos bajo el signo de Cristo, debemos revestirnos de las mismas características y a característica que tenemos. Vamos con la última, el último efecto. La palabra conduce a la vida eterna. Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. A ver, perdón, es 5:24. Sí. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no es llevado a juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Palabra del Señor. La palabra Jesús es el que nos conduce a la vida eterna. Jesús palabra es el único que me lleva al Padre. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 23. Dice, nadie va al Padre si no es a través de Él. Si no es a través de la palabra que es Jesús. Nadie va al Padre si no es Jesús. Él viene siendo el puente que nos transporta y que nos lleva al Padre. En el capítulo 6 del mismo San Juan dice, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión para que después de esto lo medites? ¿Qué sería de tu vida sin la palabra que es Cristo? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué cosa en concreto cambiaría tu vida si no tuvieras la Biblia? ¿Qué cambiaría si no existiera la Biblia, querido hermano, querido hermano? Y a veces lo menospreciamos, lo tenemos arrumbada, no le damos el trato que merece, que no es un libro, sino es una persona. ¿Qué sería? Los discípulos de Maús experimentaron que la palabra es viva y eficaz, es decir, operante, tiene su efecto. San Pablo nos recomienda que la palabra de Cristo habite en medio de ustedes con toda su riqueza. Estas citas te lo dejo de tarea para memorizarlo. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en medio de ustedes. Está hablando en plural. Si la palabra habita en medio de mi esposa y mis hijos, mi familia va a cambiar. Pero si la palabra lo tengo allá metido en un morral y cada que voy a mi comunidad salgo corriendo con mi morral y llegando allá lo saco, pues no. Llegando en la casa lo encadenas a Jesús.
Por eso no vemos esos efectos. Y San Pablo aquí lo dice claro, ¿verdad? Que la palabra de Cristo habite en medio de ustedes con toda su riqueza, hermano, con toda su riqueza. Cerramos con esto. La palabra crea. La palabra separa. La palabra salva. La palabra convierte. La palabra es lo único que te da, es el único que te da el Espíritu Santo. La palabra te integra y la palabra te conduce a la vida eterna. Gracias, queridos hermanos. Gracias. Gracias que estas palabras, que es la misma, que es el mismo Jesús que nos habló esta noche, los efectos, la potencialidad que tiene por ser misma palabra, por ser mismo Dios, y esa potencialidad puede desarrollarse en cada uno de nosotros si nos dejamos moldear. Si hacemos lo que dijo Shema Israel, escucha Israel, para que esas palabras penetrando por nuestros oídos bajen a nuestro corazón y podamos hacerlo vida. Vamos a cerrar con un cantito. Decimos gracias, Señor, te damos gracias por enviarnos a ese Espíritu Santo. Gracias porque hoy nos has dicho el efecto que produce tu palabra. Quiero escucharte, Señor, pero mis oídos están taponados por tantas cosas. Pero a partir de hoy, quiero, como el barro en manos del alfarero, para que tú me hagas de nuevo. Para que tú, como dijo David, formes en mí un corazón nuevo. Ven a renovar, ven a hacer de nuevo esta tierra, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, haz de nuevo esta tierra, que después de esta pandemia creamos que verdaderamente eres el único que nos lleva a la vida eterna. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Vive en mí, Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame, con tu fuego inextinguible, vivifícame. No
Espíritu quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. Con tu fuego inextinguible, vivifícame. No quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Quien dice gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos, hermanos. Gracias.